Espinosa por la generosa primero invitación a escribir el preámbulo de este libro, que curiosamente tiene un título sumamente provocador, apocalíptico. Nada le faltó poner la caja de Pandora y sus calamidades. Pero basta con el cuarto jinete del Apocalipsis, porque además, cuando sí estudiaba en serio, tampoco me titulé de sacerdote. Entonces sí leí la Biblia, casi obligadamente. Y cuando vi el título del libro del doctor Gómez, me sorprendió y recordé el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el cual nos habla de varios jinetes, y retomé un fragmento que me permitiré leer, aunque creo que leo peor de lo que hablo, y nunca he hablado bien. Así que espero tengan paciencia y tolerancia. 5:1 Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 5:2 Apocalipsis. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, 5:3 Apocalipsis, en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar a sus 7 sellos. Entonces recordé la última intervención del Estado sionista de Israel sobre Palestina, Gaza particularmente, que ha sido el campo de concentración neonazi más largo de la historia, con prácticamente 70 años de existencia. Las guerras eran uno de los jinetes del Apocalipsis. Y me acordé de Ucrania, viejo problema, hecho explícito después de los acuerdos de Brest-Litovsk en 1917, cuando la naciente URSS, aún llamada Rusia, se sale del frente oriental de la Alemania, el imperio austrohúngaro en ese entonces, el imperio turco otomano y lo que era el imperio de dominación europeo, británico, francés, que en ese mismo año se habían repartido el mundo a través de los acuerdos de Sykes-Picot, antes de terminar la Primera Guerra Mundial. Y Palestina quedó destinada para el imperio británico. Revisé un poco la historia y desde el mapa de Ptolomeo del 150 de nuestra era aparece Palestina en su mapa. Y aparece Judea en su mapa. Es decir, tiene más de 2000 años de existencia Palestina, y ahora nos vienen a decir que Palestina es el agresor a través de un grupo de resistencia llamado Hamas, porque es el único no Estado, Palestina, que no tiene ejército, y un ejército de Israel dice invadirlo en una guerra que no puede ser guerra, porque para que haya guerra debe haber por lo menos 2 ejércitos, y aquí no hay ejército. Hay un grupo de resistencia, entre otros que todos fueron caracterizados de terroristas desde la Organización para la Liberación de Palestina, Al-Fatah y otros grupos. Y no solo recordé esas intervenciones, también recordé que dedica prácticamente el libro el doctor Gómez a cómo le vamos a hacer para enfrentar las secuelas de una pandemia llamada COVID, que también dejó al cuarto jinete del Apocalipsis, que era el que venía montado
en un corcel, cabalgando como caballo de hacienda, llevando a la muerte como jinete. Y el COVID mató menos que la tuberculosis y fue menos letal que la polio, de la cual soy sabedor, por obvias razones. 70 de cada 100 murieron. Quizá por joder a la estadística no me muero. Pero pues uno se encarga desde que nace de joder al universo para decirles aquí estamos. Y a pesar de que venía montada la muerte en el caballo de una epidemia, también me dio sarampión y no me morí, me dieron puntitos. Entonces uno dice, ¿qué es la muerte en realidad? Y nos preguntamos con miedo qué es la muerte y qué secuelas nos deja el COVID. El miedo, la ansiedad, la inseguridad, un sentimiento de culpa porque por mi culpa se contagió nuestra querida compañera Jade y estuvo a punto de morir. Si no me hubiera contagiado yo, si ese día no hubiera salido, ella no se hubiera expuesto. Ese sentimiento de culpa nos queda. Y mi madre decía, si te hubiera vacunado, pero apenas a él se le había ocurrido inventar la vacuna contra la polio. Y él, a diferencia de ahora, dijo, no se patenta, queda para libre uso de quien la necesite. Y es la única vacuna que se produce gratuitamente. Las del COVID no fue el caso. Como sabemos, una disputa entre Sputnik y los pleitos internos aquí, que el doctor Muerte, que quiere ser jefe de gobierno, todo el mundo disputándose con ello. No importa si son terremotos como el 17, como el del 85, que me decían, córrele, ¿cómo le voy a correr, carajo? El del 17 me tocó en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo y sentí como brincó la silla de ruedas y solo una alumna se acercó y dice, no me voy sin usted. Pero nací en el año del terremoto del 57. Quizá por joder a la estadística no me he muerto. Y después al rector Vera se le ocurrió que yo tenía que aprender a manejar, aunque fuera un carro adaptado, y lo compraron, y me accidenté en la carretera y choqué, y el carro se deshizo. En juicio, aclaro, porque lo que se dijo es que fue incróspido, como Quique, bien parado para ustedes, así es, no soy yo el que lo inventó, el del programa de Netflix, Ojitos de Huevo, sobre la discapacidad, que les recomiendo lo vean ampliamente. Excelente documental en 8 capítulos para reflexionar sobre nuestras creencias. Pero ese cuarto jinete del apocalipsis no viene montado solo en los corceles de las epidemias, las enfermedades, las guerras. Hemos sido testigos de una violencia estructural que ha secuestrado, asesinado, matado, decapitado, desollado, y nos deben la verdad histórica sobre los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Tixla de Guerrero, Ayotzinapa. Nos la deben, la prometieron, dijeron que nos iban a entregar esta 4T, la verdad histórica, y aún tenemos pendiendo como promesa la verdad. No la tenemos. Como no tenemos la guerra sucia tampoco aclarada. El cuarto jinete del apocalipsis también viene montado desde que nacemos. 2 certezas tenemos en la vida: la fecha de que nacimos, salvo que se haya equivocado nuestra santa y progenitora madre a la hora del registro, y la certeza de que vamos a morir algún día. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos. Pero sabemos que el espacio que existe entre principio y fin, grande o pequeño, largo o corto, va a terminar algún día. Y estamos preocupados estudiando tanatología para bien morir, cuando debiéramos preocuparnos por el bien vivir. De todas maneras nos vamos a morir. Podemos cantarle como Gerard de Nerval a la muerte: espérame tantito, aún tengo que escribir un soneto. Y escribió su epitafio y se ahogó. Ese que escribió Aurelia, Gerard de Nerval.
Y tenemos la muerte cabalgando en la depresión y el suicidio. Y tenemos la muerte cabalgando en la inmolación. Yukio Mishima, que se hizo el seppuku o harakiri porque no soportaba el nuevo Japón. No se quería suicidar, quería recuperar el imperio y la dignidad de un samurái. Eso tiene otra connotación. Y los fedayines palestinos que se inmolan con tal de matar 3 soldados israelíes no se suicidan. Pero el caballo de Hacienda lleva la muerte del cuarto jinete montado esperando que alguien se le cuello, se suicide o una enfermedad lo liquide. Y nos angustia mucho la muerte, claro que sí, porque queremos cada mañana seguir abriendo los ojos y decir yo soy yo. Pero soy yo porque hay otros yoes que no son yo, decía Octavio Paz en Piedra del Sol. ¿Para qué pueda ser debo ser otro? Salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena conciencia y existencia. Somos nosotros porque si el auditorio estuviera vacío y nosotros 4 estuviéramos aquí como buenos locos, dirían como el poeta León Felipe, aún hay 4 locos aquí hablando ante un auditorio vacío. Pero hablamos porque están ustedes, poquitos, pero están. Son las coyunturas políticas también las que hacen cuántos se llenan auditorios y cuándo no se llenan. Yo cierro mi boca, les recomiendo ampliamente el libro, porque no se los voy a platicar si lo pueden leer. Y además ahora con la modalidad de publicaciones, se meten a la página correspondiente y lo descargan en PDF. Otros preferimos oler, sentir el viento en nuestra cara, escuchar el roce de las hojas, porque el doctor se devaneó los sesos para escribir lo que está aquí, y lo que está aquí es escrito en manchas de tinta su pensamiento, sentimientos, emociones, y es una manera mediante la cual nos comparte sus preocupaciones, sus sentimientos, sus aspiraciones, fuera del preámbulo que está dedicado a eso y a un elemento que quedó en la caja de Pandora que nadie vio. Pero de ello les va a hablar mejor que yo el doctor Gómez, ¿sí? Elpis. Porque además de las 7 calamidades que salieron de la caja, quedó dentro guardada para que alguien la sacara alguna vez, la esperanza, porque es la única que le da sentido a nuestra vida. Gracias. Agradecemos la intervención del psicólogo José Enrique Álvarez y le damos la palabra a la maestra Jade Gutiérrez. Hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Es un gusto también ver a directoras, estudiantes. Es la razón también por la que hacemos estas presentaciones de libros. A directores de unidades académicas, también a miembros de la Junta de Gobierno, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy el rector no nos pudo acompañar, pues ya está cerrando esta administración, sin embargo me pidió que les hiciera llegar un mensaje. Antes también agradezco al psicólogo Enrique sus palabras, siempre es muy interesante escucharlo, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo agradezco al doctor Espinosa por invitarnos a editar este libro con el sello editorial de la UAM, muchas gracias por la confianza. Y bien, les voy a leer el texto que nos hizo favor de enviar el rector. Dice así: hace poco más de un año tuvimos el gusto de reunirnos en el auditorio Emiliano Zapata para la presentación del libro, pero nunca nos conquistaron, de la autoría de mi amigo José Antonio Gómez Espinosa, quien ha cambiado la publicación de artículos científicos por ensayos, artículos de opinión y tengo entendido que ahora incursiona en el género de la novela. Son los privilegios de quien está jubilado, sin duda. Una vez más, Toño, como lo conocemos sus amigos, nos convoca para la presentación de su más reciente libro que publica en la universidad, bajo el título El cuarto jinete del apocalipsis. Es el 4º libro que publica con la firma de la UAM. El libro en mención hace referencia al cuarto jinete apocalíptico que, según la narrativa bíblica, se encargaría de diezmar a la población humana a través de plagas y enfermedades. Se menciona en esta narrativa que al cuarto jinete se le ha dado el poder de eliminar hasta un 25% de la población.
Desde el enfoque de la ciencia, la profecía apocalíptica tiene lógica toda vez que las enfermedades se convierten en epidemias y eventualmente en pandemias cuando ataca a una población sin defensas, sin anticuerpos. Sin embargo, la ciencia y la historia nos han enseñado que las poblaciones, en la medida que van siendo infectadas, van adquiriendo anticuerpos que les dan resistencia y hasta inmunidad. De esta manera, las epidemias pierden su mortalidad. Sabemos a lo largo de la historia que las epidemias y pandemias han diezmado a poblaciones humanas, recordando, por ejemplo, que la peste negra en el siglo XIV diezmó la población de Europa, Asia y África, y esta pandemia causó la muerte de más de 75 millones de personas en la población mundial, que en esos tiempos tenía entre 350 y 400 millones de personas. Más recientemente, entre 1918 y el 19, la gripe española, que fue una pandemia de influenza que exterminó cerca de 100 millones en todo el mundo. Y desde luego, la reciente pandemia que azotó la humanidad, el COVID-19, ocasionando unas 15 millones de muertes. En México, de acuerdo con la ONU, ha sido causa de 625,000 muertes, aunque seguramente son mucho más que esas. En el entorno de este contexto, nuestro amigo Toño hizo una serie de reflexiones que dieron origen al libro que hoy presentamos. Toño en su libro hace una reflexión sobre la pandemia del COVID-19 que vivimos de 2020 a 2023 con una virulencia tal que puso en evidencia y en tela de juicio los paradigmas y los principales constructos humanos como la educación, la salud, la legalidad, nuestras relaciones con la naturaleza y con otros humanos e incluso metodologías de la ciencia y su predictibilidad, según afirma el autor en su libro El Cuarto Jinete. Vale la pena recordar que durante la pandemia, luego de decretarse inmovilidad social en marzo de 2020, en particular para las personas de la tercera edad y con alguna comorbilidad, se resintieron muchas consecuencias de tipo social, económicas y psicológicas a causa de este encierro inédito. Nuestro amigo aprovechó el encierro para escribir reflexiones que compartía por las redes virtuales. Obviamente un tema recurrente que tocaba en las redes era el seguimiento de esta pandemia que se estaba viviendo. Como Toño, al igual que muchos compatriotas, había personas que no encontraban mucho que hacer en este encierro, así que al igual que muchos mexicanos, tuvo que hacer actividades. Así, diseñó un huerto que se dedicó a atender para tener una actividad más, al tiempo que escribía, editaba y publicaba 2 o 3 artículos por semana. Me cuenta que durante los meses del encierro por la pandemia, por motivaciones de alto mando, retomó la escritura de una novela que ya lleva más de 4 años en espera de que llegara la inspiración. Me dice el alto mando, le recriminó, sobre una novela que en 4 años no había pasado del capítulo titulado La Marrana. Así fue como esta novela se terminó de escribir durante el periodo de la pandemia y me cuenta Toño que ya está en proceso de publicación. Y en paréntesis les digo que es así, ya está en proceso de salir a la luz. El libro que hoy presentamos, El Cuarto Jinete del Apocalipsis, consta de 7 capítulos. El primero, El COVID llegó a mi casa sin ser invitado, hace una relatoría de cómo esta enfermedad que apareció en un lugar muy lejano de China, en pocas semanas se globalizó hasta llegar a nuestro país y a nuestro estado, a nuestra ciudad y a nuestra casa sin ser invitado. En el segundo capítulo se describe el contexto en que llegó la pandemia, la cotidianidad, la forma de pensar y vivir hasta antes de la pandemia. Y del tercero al séptimo capítulo se hacen reflexiones sobre las enseñanzas que nos dejó la pandemia en los ámbitos de la cultura, la sociedad, la educación, la ciencia, la economía, la política y la cotidianidad. En la segunda parte del libro se hace un análisis de cómo la pandemia vino a poner en evidencia todas las estructuras humanas, aún a la ciencia misma, por lo que se sintió la necesidad de construir nuevos paradigmas, nuevas formas de entender el mundo desde una visión más humanista. El libro aborda el análisis de un nuevo constructo que surgió como respuesta a la pandemia, la nueva normalidad, presentando propuestas de cómo podría o debería ser esa nueva normalidad en los ámbitos de educación, economía y salud, así como la metodología de la ciencia, entre otras muchas reflexiones que se tratan en este libro. La intención y lo que él llama el espíritu del libro que hoy se presenta busca encontrar el sentido de nuestra cotidianidad, por lo que nos invita a preguntarnos y a contestarnos si lo que hemos hecho y hacemos cotidianamente es la mejor forma de vivir o es necesario repensar nuestro actuar, nuestros paradigmas e incluso preguntarnos si lo importante de la vida es tener, tal como nos ha enseñado y condicionado el pensamiento dominante, o es necesario el desarrollo del ser en todas sus potencialidades. En el epílogo del libro, Toño asume que si bien la conciencia de la moralidad que evidenció la COVID-19 marcó un parteaguas en la humanidad,
pudo también ser el punto de partida para la construcción de un mundo más justo, equitativo y en armonía con la naturaleza, así como sustentable y en paz. Sin embargo, los humanos tenemos una pésima memoria histórica, por lo que una vez pasada la angustia, el temor y la conciencia de nuestra mortalidad, al llegar las vacunas y alcanzar la humanidad un buen grado de inmunización, nos olvidamos de las experiencias vividas durante la reciente pandemia y retomamos los valores, costumbres y modo de pensar dominantes y paradigmas prevalecientes hasta antes de la pandemia. Se nos olvida muy rápido la experiencia traumática vivida. En el epílogo de la obra, nuestro amigo recuerda el mito de Pandora, como ya nos comentaba el psicólogo, a quien Zeus le dio una caja mítica con la prohibición de abrirla, aunque desobedeciendo las instrucciones del dios Olimpo, le ganó la curiosidad y le abrió. Cuenta el mito que al abrir la caja salieron en tropel todas las calamidades que azotan a la humanidad, las guerras, las enfermedades, el dolor, las envidias y los temores. Al final, después de la liberación de todos los males, quedó en el fondo de la caja la esperanza, que como sabiduría popular es lo último que muere. Con este mensaje cierra el libro El cuarto jinete del Apocalipsis y cierra el mensaje del rector por una humanidad culta, una humanidad de excelencia. Yo solamente quiero agregar, nuevamente agradecer al doctor Espinosa por la confianza, a su señora esposa que también estuvo trabajando mano a mano en este y en otros proyectos. Muchas gracias. Y a nombre de la Dirección de Publicaciones le agradecemos por sus aportaciones. Gracias, doctor. Agradecemos la participación de la maestra Jade Gutiérrez y le damos la palabra al autor, el doctor José Antonio Gómez Espinosa. Muy buenos días, me da mucho gusto contar con su presencia en este evento. Quisiera dar un saludo muy especial a mi hijo David, a mi hijo Toño, que se encuentran por aquí. Los otros andan también en otras actividades. Y desde luego un saludo muy especial a mi esposa. Muchas gracias por acompañarme. También doy un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a nuestros compañeros directores que nos están acompañando. Muchas gracias por hacer un tiempo en sus agendas tan saturadas para poder estar aquí en este evento. Muchas gracias. A mis amigos de la Junta de Gobierno también, muchas gracias por estar acompañándonos en este momento, además de los momentos de angustia que luego tenemos que vivir ahí en la Junta, como los recientes días pasados. También saludo a mi amiga Fabi, la vi por aquí, a mi amiga Fabi, mi amiga Lore. Muchísimas gracias por acompañarme. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Desde luego, pues a mis comentaristas, al psicólogo Enrique, con esa labia que tiene tan especial, muchas gracias. Se limitó a sus 15 minutos, porque luego toma el micrófono y no para. Es broma, mi amigo, por eso me atrevo a hablarle así. A Jade, en representación de nuestro señor rector, que entendiendo la dinámica de esta casi entrega ya de su administración, pues no tuvo oportunidad de estar presentes con nosotros, pero me mandó el mensaje escrito, lo cual agradezco mucho, y a través de Jade le envío un cordial saludo. Hace 10.000 años, con el Neolítico, la población humana empezó a crecer de manera muy rápida. El Neolítico es prácticamente cuando se descubre la agricultura, entonces ya hay comida y puede crecer rápidamente. En este crecimiento tardaron todavía antes del Neolítico, desde que empieza el Homo sapiens, la población humana se mantiene más o menos constante, de una manera homeostática, igual que se mantienen las demás poblaciones de nuestro mundo. Que cuando hay comida suben, cuando no bajan. Los biólogos aquí saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y solo el hombre escapa a esta lógica de homeostasis y crece, y en 10.000 años logró crecer hasta 2.000 millones de habitantes. Allá por el año 2000, un poquito antes,
llegó a 2.000 millones de habitantes. Esto hace poco más de una centuria. Ahora, en el año pasado, me parece que en noviembre, se anunció que la población mundial había llegado a 8.000 millones de habitantes, es decir, en poco más de una centuria habíamos cuadruplicado una población que había necesitado 10.000 años para llegar. Obviamente esto trae una serie de consecuencias y problemas, como el poder alimentar esa población. La revolución neolítica no fue suficiente y se inventó la revolución verde, que pudo de alguna manera salvar temporalmente esa necesidad de alimentación. Pero bueno, también hay otros problemas en ese crecimiento poblacional tan exagerado, y pues las enfermedades es una de las maneras como trata de mantener esa población en alguna forma de equilibrio. Y ya mencionaba nuestro rector que, por ejemplo, la peste negra en el siglo XII diezmó al 30% de la población de aquellos entonces. Sin embargo, la población encuentra formas a través de su tecnología, de cómo desarrollarse, de cómo superar todos estos elementos que mantienen una estabilidad dentro de las poblaciones, y bueno, hemos crecido hasta la población que actualmente tenemos. En este contexto, allá en México, en diciembre del 2019, pues estábamos ya preparándonos para las fiestas decembrinas, con esa actividad que tenemos así pachanguera, bulliciosa, las posadas, esa dinámica de consumismo, de comprar todo lo que se pueda, porque además nos están vendiendo por la televisión y por los medios ahorita es el Buen Fin, ahora viene el Viernes Negro, y empezamos a comprar. Es una situación de consumismo exagerada la que estamos viviendo, de individualismo, no nos importa lo que está pasando, de violencia. Eso estaba ocurriendo en el 2019. Cuando nos llega la información de que allá en Wuhan, un pueblo chino muy retirado de nosotros, apareció una enfermedad que la OMS en poco tiempo la declaró como epidemia, y en poquito tiempo, en diciembre del 2019, la declaró como pandemia, es decir, ya estaba pasando a otros países. Y se suponía que con los movimientos que tenemos ahora rápidamente iba a llegar a todas las partes del mundo. Y efectivamente no tardó mucho. Aquí ya en febrero, el 27 de febrero nos llegan, que ya nos llegó a México. Y bueno, pues algunas gentes decían, no, pero eso nomás va a afectar a los ricos. Incluso un gobernador ya fallecido decía, esa enfermedad de ricos, los pobres somos inmunes. O sea, en realidad esa es la forma de pensar. No lo creíamos que nos iba a llegar. Se le llegó a México, empezó a distribuirse en la población y llegó a nuestro estado. Y sin querer llegó a nuestra casa sin que lo invitáramos. Esta pandemia llegó y puso en jaque todas las estructuras humanas construidas hasta el momento. La educación, la política, la legalidad, todas las estructuras humanas fueron puestas en tela de juicio porque no estaban preparadas para un evento de esta naturaleza. Incluso la ciencia misma quedó en jaque. Yo recuerdo que en aquellos entonces el secretario de Salud nos dijo, cuando se hablaba ahí de que teníamos que usar cubrebocas, dice, no, pero es que científicamente esto no está comprobado. Entonces estamos muy casados con la ciencia. Entonces si no era, lo único que podía decir si era o no era la cientificidad. El sentido común no funcionaba, y otras formas de pensar y de construir nuestra realidad tampoco. De tal manera que entonces, con una suficiencia científica, empezó a hacer predicciones con modelos matemáticos y a decir, pues la curva viene así, el pico va a ser tanto y va a terminar en tanto y va a haber tantos muertos, pero le falló una y otra vez. Entonces también la misma ciencia, con su predictibilidad,
su ser infalible, y la confiabilidad empieza también a ser de alguna manera cuestionada. En ese contexto, los países empiezan a buscar la manera de cómo evitar una mayor mortalidad, y toman medidas como, por ejemplo, el paralizar las actividades que se llaman no esenciales. Y empieza a ocurrir en la mente de nosotros una psicosis, porque nos damos cuenta que el 7% de esa población infectaba, y además se decía que se iba a infectar el 70% de la población. Y yo creo que no se equivocaron, porque casi todos los que estamos aquí nos infectamos en una o dos veces. Entonces decíamos, bueno, pues si el 70% se va a morir, se va a infectar, y el 7% se muere, pues entonces nos entró una psicosis, una angustia, y empezó una compra de pánico, y decíamos, no, pues los mejorales, que esto sirve para esto, había desabasto, se acababa todo, la comida también, como ya no había quien la produjera, también las tiendas se empezaron a limitar, y por ahí llegó, no sé, la idea de quién, de algo del papel sanitario, pues se acabó el papel sanitario también, o sea, era una psicosis, una cuestión que nos llevó bajo esa situación. Y obviamente la población vulnerable se puso en cuarentena total, y en esa, pues ahí estamos los que estamos en edad de merecer, pues yo también me puse en cuarentena, también creo que a Enrique le tocó. Entonces, pues había que hacer algo para no volverse loco, y entre esas locuras, entre esas actividades, me puse a hacer un huerto bien diseñado con mis conocimientos de agronomía, pero no era suficiente. Entonces empecé a escribir, y escribía yo, algunas gentes me conocen, escribo en las redes, reflexiones, y la hacía yo antes una vez, ahora la hacía 3 veces a la semana, y además ahora con videos. Y todavía sobraba tiempo, y entonces por ahí el alto mando me dice, oye, por ahí tienes una novela que nada más llegaste a la Albarrana y todavía no has concluido en 4 años. Y entonces me puse a trabajar, y gracias a la pandemia, pues pude terminar esa novela que esperamos que en febrero pueda ya estarse publicando. Empezamos a ver que morían muchas gentes conocidas, amigos, familiares. Aquí en la universidad yo me acuerdo que aparecían las esquelas. Oye, pero ¿cómo? Este cuate, de veras, habíamos vivido. Oye, pero no estaba tan mal, estaba joven. En realidad fue una situación tremenda, y a nosotros nos hizo a todos tener una conciencia de nuestra mortalidad. Y cuando se tiene la conciencia de la mortalidad, empezamos a ver qué cosa es lo que realmente es esencial, qué es lo que realmente es importante en la vida, y empezamos a ver que no eran los títulos, que no eran muchas cosas, que la vida era más sencilla. Y creímos entonces que podía darse la oportunidad, que podía darse el parteaguas, y la oportunidad de construir una sociedad más justa, equitativa, sustentable, en paz, incluyente y tolerantes. Creímos que era el momento para la humanidad, para transitar de una situación que teníamos a una situación de una vida mejor, más deseable. Y bueno, se empezaron eso platico en el primer libro del cuarto jinete del Apocalipsis. Ya en la segunda parte estamos haciendo una reflexión de las enseñanzas que nos dejó el COVID, y cómo tendría que ser la nueva realidad o la nueva normalidad. Y empezamos a ver, por ejemplo, en la educación, que no solamente son los métodos, los contenidos y las estrategias, sino, a final de cuentas, tendría que ser cuál era la final, cuál eran los propósitos, cuál era lo que nuestros ancestros llamaban el Netzilismi, es decir, cuál es el corazón, cuál es la raíz, cuál es la razón de ser de verdad de la educación. O sea, y para eso pues tendríamos que abocarnos también a las enseñanzas que nos muestra la UNESCO, que nos habla de 4 pilares, pero que hasta ahorita solamente 2 pilares son los que han estado presentes en la educación pública: el de aprender a aprender y el de aprender a ser. Pero hay otros 2 pilares que son importantes y ahorita pertinentes en el mundo que estamos viviendo: el de aprender a convivir. El aprender a convivir nos va a llevar a un mundo de paz,
y nosotros ahora necesitamos paz desde los hogares hasta en los países por toda la violencia que se está dando y que se está generalizando y que ya la tenemos como algo común y cotidiano y que así debe de ser. El otro saber que también es importante y que también tenemos que rescatar es el de aprender a ser, es decir, el aprender realmente no nada más para el trabajo, el aprender para nosotros, para vivir nosotros, para construir nuestra realidad, para entender nuestro mundo, para nuestro desarrollo personal como humanos. Ese es el cuarto pilar de la educación que tal vez no le hemos hecho caso en la educación formal. Y aquí acudo, y lo menciono en el cuarto libro del Apocalipsis, a lo que tendría que ser la enseñanza de lo humano que nos enseña justamente Edgar Morin, donde dice que no tiene ninguna razón de ser una educación que no tiene como finalidad la enseñanza de lo humano con todos sus contextos, que tiene que ser la parte biológica, la parte intelectual y también la parte espiritual. Y el mismo Edgar Morin explica, dice, no es posible, porque ahorita estamos hablando de una disyunción del humano, y dice Edgar Morin, no es posible tener una educación donde haya una disyunción de la parte física de la parte espiritual. Esto lo escribe en su libro que se llama Los 7 saberes del conocimiento para la educación del futuro, que pues lo menciona aquí, pero ojalá que den la oportunidad también de tener acceso a ese documento. Hablamos también ahí de otras construcciones como la política, como pensar en una política, en una democracia plena, sin demagogia, donde el poder por el poder no sea lo que predomine. Sin embargo, pues eso era como una utopía, todo lo que estábamos reflexionando, algo que queríamos, algo que deseábamos, algo que requería nuestra humanidad. Era una utopía con la construcción, pero llega la vacuna, nos olvidamos de nuestras experiencias, nos olvidamos de nuestra conciencia, de nuestra mortalidad, y vuelve el consumismo, el individualismo, la depredación, la demagogia, la inequidad, la injusticia, la violencia y más. Y es aquí donde acudo a la alegoría de la caja de Pandora. Pandora pues, es una mujer bellísima, como la pintan ahí, algo muy especial y muy deseable, que se le dan los dioses todas las mejores características que pueda tener una mujer en una sola, todos los dioses del Olimpo, y también el Zeus, el padre de los dioses del Olimpo, también le da un regalito, le da una cajita, pero le dice, y ya nos lo dijo, lo reitero, lo que nos dijo nuestro rector, que leyó la última parte también, dijo, no vayas a abrir esa caja, pero con esa curiosidad que no solo tiene la mujer, no, lo tenemos todos, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué hay ahí. Abrió la cajita y salieron todas las carnalidades en tropel, pero por ahí escondida en el fondo de esa caja quedó el último regalo de los dioses, quedó la esperanza. Con esa idea me quedo y con esa idea cerramos el libro El cuarto jinete del Apocalipsis. Muchísimas gracias por su atención. Sobre lo último que mencionó el doctor Gómez, utilizó una palabra que históricamente a muchos les ha dado pánico: utopía. El lugar que no existe, topos, lugar. Y pudo haber mencionado ucronía, el tiempo que tampoco existe. Pero si no deseamos lo que aún no existe, ¿para qué carajos deseamos lo que ya existe? Si ya existe. Las utopías y las ucronías, o la esperanza elpis, son las que hacen que... Por lo demás, hoy es el día del escritor. Muchas felicidades, doctor Gómez. Entonces, esa es otra utopía. En una entrevista que le hicieron al poeta español transterrado a México, León Felipe Camino, de quien guardo una inmensa fotografía que me obsequió
el maestro de maestros, cineasta Óscar Menéndez, quien lo fotografió por allá en el 67, le dijeron: ¿y qué es el poeta prometeico? Dices: es ese que escribe el mundo como debiera ser, gracias a la fuerza poética de su imaginación, no como es. Y eso lo hacen los poetas prometeicos, los escritores, y muchas gracias, Toño.